Abran sus Biblias a Isaías 58. Isaías 58, y vamos a leer lo que el profeta nos dice en relación al pueblo de Dios. Desde Isaías 40 estamos encontrando en Isaías lo que se llama los cantos del siervo, que es prácticamente una serie de poemas teológicos sobre Jesús, el Mesías, pero en algún momento el Señor le habla a su pueblo también. Y quiero que pensemos esta mañana en lo que dice este texto al final, Isaías 58. Quiero que pensemos en lo que dice el versículo 12, que es como la conclusión a este gran texto que se encuentra en Isaías 58. Si lo tienen, lo vamos a repetir todos juntos. El 12, el versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ustedes se van a dar cuenta que esta es una promesa, el argumento comienza en el versículo 1, pero concluye en el versículo 12, que es como la meta que tiene el profeta del Señor. Bueno, hermanos, cosas están pasando en nuestra congregación. Les comento que esta semana yo fui a recibir una retroalimentación de Enfoque Global. Estuvimos en El Salvador con hermano Maudiel, estuvimos martes, miércoles y jueves. Fue una experiencia muy bonita, muy extraordinaria y por supuesto desafiante, porque era un grupito de iglesias en Centroamérica. Habían una de Costa Rica, una de Honduras, dos de El Salvador y dos de Guatemala. Y era para saber qué hemos hecho y también lo que queda ahí. Así que venimos un poquito motivados, ¿no? Un poquito bien motivados para retomar el trabajo, pero fue alentador poder dar un poquito del informe de lo que nosotros hemos estado logrando, ¿verdad? El domingo pasado salió el grupo de evangelismo a evangelizar, hicieron trabajo. Hermanos, esto es parte de lo que la iglesia tiene que hacer. Pero, por ejemplo, los sábados aquí funciona el ministerio de enseñanza para costura. Cada día ese grupo va creciendo y se va levantando y vamos viendo cómo este proceso está avanzando, porque edificar muros cuesta. Edificar calzadas y, por ejemplo, reparar muros cuesta más. Entonces tenemos que ir con paciencia, pero fue alentador. Y quiero contarles que vamos a retomar el concepto de Enfoque Global para seguir animando a los que pueden servir y los que quieren servir y los que encuentren el camino, porque hablábamos allá de varias plataformas a través de las cuales nosotros salimos a predicar el Evangelio. Esté usted preguntándole al Señor, ¿qué área de ministerio puedo yo tomar para servirte a ti? Así que vamos a estar ahí hablándoles pronto de lo que tiene que pasar. En primer lugar, dice que hablando de lo que está pasando en el mundo de Dios es grande, hermanos. Estamos hablando de 8,000 millones de personas. Se habla de 16,000 pueblos y por supuesto naciones, países, comunidades pequeñas, grandes familias, pobreza, ricos, pobres. Es un mosaico enorme lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Yo estoy pensando cuando el Señor les dijo a los discípulos que los discípulos nunca habían salido de Palestina. Palestina pues es un país pequeño, se dice, ¿verdad? 160 kilómetros de norte a sur, 40 kilómetros de este a oeste, con un puñado de gente que sí se consideraba pues que habían un par de millones quizás de judíos, y el Señor le dice a 12 de sus discípulos, vayan por todas las naciones.
Pensando en eso, uno se pone digamos, mi pregunta es saber qué pensaron los discípulos al recibir ese mandato, porque el Señor les había mandado a ir a las ovejas perdidas de Israel, pero ahora les está mandando a ir a todas las naciones. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace empezando a caminar en lo que Dios tiene, y eso fue lo que hicieron ellos en los primeros 100 años, o por lo menos 30 años, 60 años de la vida de la iglesia. Dice que hay 3 clases de personas en el mundo: los que no saben lo que ocurre en el mundo, en el entorno, los que ven lo que está ocurriendo, pero no se lo pueden explicar ni no lo pueden interpretar, y están los que hacen que las cosas ocurran. Y los que estamos viendo ahorita es que se está levantando en nuestra congregación y en el mundo también un grupo de creyentes que se ven como parte de la solución y no como parte del problema, y quieren ser parte de la solución. Y entonces en ese aspecto tenemos que pensar cómo llegar a ser un reparador de portillos, un renovador de calzadas, un constructor de casas antiguas, caídas, como dice el salmista. Bueno, en primer lugar, lo que dice aquí el profeta anuncia: tienes que ser parte del pueblo de Dios. Tienes que tomar un paso adelante. Tienes que determinar ser de Dios, ser parte de su pueblo, ser parte de sus hijos, ser parte de su iglesia. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aquí está la primera parte que yo quiero que pensemos. ¿Cómo uno puede llegar a ser un reparador de portillos? En primer lugar, uno tiene que entender dónde está ubicado. Fíjese que el profeta es enviado a mi pueblo. Hay 16,000 pueblos en el mundo, dice, de las etnias que se conocen. Pero el pueblo de Israel había sido elegido para ser el pueblo de Dios y la misión a través del cual el Señor llegaría a todas las naciones. Pero el tema del pueblo de Dios era que todavía el pueblo, hablar de Israel era demasiado, porque aquí estaba hablando con las personas, con los miembros del pueblo de Israel que no habían muerto en el exilio y que del exilio habían decidido regresar para reconstruir la nación. Entonces el grupo era más reducido todavía de lo que sea. Mi pueblo, puede ser, hermanos, pues sí, en el pueblo de Dios hay mucha gente, pero está mi pueblo al que Él se dirige, y al que se dirige aquí es un pueblo que es pequeño. ¿Por qué? No porque no haya oportunidad para Él, sino es pequeño porque el pueblo obediente es pequeño. Y Dios trabaja con el pueblo obediente, Dios trabaja con los hijos obedientes, Dios trabaja con las personas que han decidido acercarse a Él. Anunciar como trompeta. El profeta, el Nabí, como se conocía, era alguien que anunciaba literalmente con trompetas, porque era como un llamado a escuchar lo que el Señor dice, convocarlos para el ataque, para la guerra, avisarles de una situación amenazante. Pero está hablando aquí entonces con mi pueblo. Me gusta esa expresión, porque usted es parte del pueblo escogido. Pero ahora Jesús, el Dios, está hablando aquí con ese mi pueblo que ha respondido a Él para regresar. Bueno, hermanos, ¿qué quiere decir regresar? El exilio fue una lección dura para el pueblo de Israel, pero allá prosperaron. Los judíos, en donde quiera que lleguen, prosperan. Y allá prosperaron, hicieron vida, hicieron un negocio, construyeron casas, eran personas negociantes, tenían muchas posibilidades. Y entonces fueron llamados para poder regresar a su pueblo, para reconstruir la nación y reconstruir, por supuesto, la esperanza que Dios tenía en el pueblo de Israel como el instrumento de Dios para las naciones. Entonces, muchos de ellos nunca regresaron. Se quedaron en la dispersión, lo que se conoce como la diáspora. Pero este grupito que regresó es al que se dirige
el pueblo de Israel. Los que habían entrado en su pacto y los que podían escucharle, los que habían decidido regresar del exilio. ¿Sabe qué? La iglesia es el pueblo de los llamados, así se llamaba, de aquellos que hemos puesto a Dios en nuestras vidas como el Rey. Nos reunimos para adorar, servir y proclamar su nombre. Recuerden ustedes que la palabra eclesía no es un término, ¿cómo se llama?, religioso, sino es un término político más bien. Los griegos, donde surge la democracia, tenían lo que se llamaba la eclesía y tenían todos los ciudadanos. Los ciudadanos eran convocados y llamados para tratar un asunto público de interés para toda la comunidad. Y entonces llamaban a todos los ciudadanos y los que respondían, había un heraldo que anunciaba tal día, tal fecha, tal hora, se va a reunir la eclesía, la asamblea, para tratar el asunto que interesa a toda esta comunidad de Atenas, por ejemplo. Y la eclesía eran aquellos que respondían al llamado. No eran todos los ciudadanos, eran los que respondían al llamado. Entonces, cuando estamos hablando aquí, mi pueblo está hablando de ese grupo de personas que hemos respondido. Y la otra cosa que el Señor les dice es: dile a mi pueblo su rebelión. Porque aquí está el punto clave para ser parte de este pueblo. Hay que tratar con nuestros problemas de rebelión contra Dios. Hermanos, todos nosotros tenemos algún asunto que necesita ser renovado, ser restaurado. La rebelión tiene que ver con rompimiento de leyes, tiene que ver con aquella actitud en la que yo he decidido ir en contra de la voluntad de Dios, aun cuando yo lo sé. Cuando yo conozco su ley, yo sigo. Dios te ha llamado para que le sirvas, pero hay gente que no quiere servirle. Dios le ha llamado para que nosotros seamos parte de la solución del mundo, pero hay personas que no quieren. Entonces, en cierta manera, las personas nos hemos rebelado contra Dios. Entonces, su pueblo, la primera cosa que hay que hacer para ser un restaurador de deportivos es: tienes que aprender a tratar con tus problemas personales con Dios y con los demás. ¿Por qué? Porque si no, no puedes servir. Hermanos, el mundo comienza a cambiar cuando yo comienzo a hacer el cambio. Y la palabra y el método de Jesús es agarrarlo a usted, transformar su vida y desde ahí comenzar un entorno nuevo hacia otros. Pero nunca empieza el Señor cambiando a los que están allá afuera. Cambia nuestra actitud primero. Nuestros vicios, nuestros problemas espirituales los cambia, y los problemas relacionales los cambia. ¿Por qué? Porque desde ahí nos convertimos en una plataforma que comunica su gracia. Y eso es muy importante que tengamos que ver. Dice: anuncia a mi pueblo su rebelión y a los hijos de Israel su pecado. Pecado, hermanos, es no hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Cero bolas. Hay personas que hemos pecado de diferentes maneras y la iglesia del Señor todavía sigue pecando. ¿Por qué? Porque se rebela contra la ley de Dios. Todo lo quiere acomodar como quiere. Entonces nosotros somos del pueblo de Dios que va a aceptar. Entonces ese pueblo que regresa del exilio trae la misión de reconstruir. Nehemías, Esdras, puede leer usted. Reconstruyen la ciudad, reconstruyen el templo, reconstruyen el sacerdocio y reconstruyen de nuevo la esperanza para que el Mesías venga. La violación al pacto, la violación al llamado, la desobediencia a los propósitos de Dios es pecado. Y cuando el Señor regresa, ¿quieres ser un reparador de portillos? Necesitas tratar con tu pecado. ¿Qué clase de pecados tenía Israel? El pecado hay que enfrentarlo, no solamente hay que saberlo. No hay que saber solamente que tengo problemas yo con Dios, con los demás. Yo necesito afrontarlo y sanarme de eso. ¿En qué consistía el pecado de Israel? El pecado de Israel estaba relacionado con el trato al prójimo. Hermanos, los pecados que nosotros tenemos, generalmente también hay pecados que digamos, en relación a nosotros y en relación con Dios, porque no le hemos dado a Dios su lugar.
en nuestra vida. No hemos puesto a Dios en el centro de nuestra vida. Y eso es preciso para que Dios comience a usarte. Es preciso, hermanos. Y para eso te vas a encontrar con que Dios va a tratar con tus actitudes, va a tratar con tus hábitos, va a tratar con la manera como tú estás administrando tu tiempo, cómo estás manejando tu dinero. Tienes que ponerlo a Él como centro de tu vida. ¿Por qué? Cuando haces eso, el poder de Dios te va a comenzar a enseñar. Pero hay otra cosa que tenemos que hacer. Tiene que haber un cambio de actitud hacia el prójimo, al que está cerca de mí, al que está necesitado, a quien yo he ofendido, a quien yo no he hecho lo que tengo que hacer para apoyarle. Y este es el pecado que aquí se declara. Y mire, ya en el versículo 2 encontramos lo que el Señor dice: que buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Aquí hay un reclamo fuerte hacia Dios de parte de su pueblo. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué te buscamos y no te encontramos? Y fíjese que uno de los problemas del pueblo de Dios es que quiere un Dios a su medida. Queremos que Dios se adapte a nosotros. Queremos que Dios venga y quepa donde nosotros lo queremos meter. En todas las áreas de la vida, ¿no? Lo ubicamos ahí y, a ver, le hacemos un espacito ahí para que Él entre a la vida. El problema entonces del pueblo es que a Dios hay que darle toda la libertad de la vida. Hay que darle el manejo y el control. Hay que poner sus manos en el timón de nuestro barco para que Dios pueda trabajar. Y entonces aquí ellos preguntan, ¿por qué te buscamos? Y una de las cuestiones importantes es que vea usted, ellos estaban orando, ellos estaban ayunando, ellos estaban buscando, pero Dios no los escuchaba, decían ellos. Y entonces vea usted la importancia que tiene el tema del culto. ¿Qué es el culto, hermanos? El culto es lo que hacemos nosotros para Dios. Esto que estamos haciendo aquí es un culto a Dios, pero el culto también es cómo usted dedica tiempo para servir a Dios, cómo hace su trabajo, cómo trata a sus parientes, cómo trata a su familia, cómo trata a sus hermanos, cómo hace todas las cosas del diario. En eso dice la palabra, hacerlo todo para la gloria de Dios. Bueno, entonces aquí lo que encontramos es de que el pueblo de Israel tenía una liturgia a su medida. Hacían lo que a ellos les satisfacía. Hermanos, el culto es para Dios. Le tiene que gustar a Dios, no a nosotros. Entonces nosotros solo nos ceñimos con el hecho de que nosotros somos los que lo adoramos a Él, no Él a nosotros. Entonces cuando hablamos de la adoración, lo que pasaba con ellos es que hacían sus oraciones, decían, aquí estamos, Señor, indícanos tu voluntad. ¿Qué hacemos con este pobre? Y seguían explotándolo. Y tenían a sus trabajadores y también los explotaban. Y señalando y poniendo el dedo al que se había equivocado ese. Aquí hay varias cosas que mencionan. ¿Por qué? Porque ese es precisamente lo que contradice la adoración. Es ese agarre que mantenemos entre unos y otros. Hermanos, si Dios nos va a usar, tenemos que aprender a vivir en comunión. Tenemos que aprender a aceptarnos. Tenemos que aprender a ayudarnos entre nosotros. Me buscan, quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y no hubieran dejado el derecho. Y entonces vea la otra actitud que tienen aquí. Ellos se sienten en el derecho de que Dios los ame. O sea, no sé si me logro explicar. ¿Qué quiere decir? Ellos llegaban con Dios y le decían, mira, Señor, yo aquí tengo todo lo que he hecho. Mira, ¿qué me vas a dar a cambio? Por eso Isaías dice en Isaías 59, todo lo que nosotros hacemos es como trapo de inmundicia
ante su presencia. No hay nada en nosotros suficiente para merecer que Dios se acerque a nosotros, es la idea. Pero ellos se sentían como que Dios estaba obligado a amarles y cuidarles y a resolver sus asuntos. Entonces aquí está el primer problema del adorador, cuando no encuentra el camino. ¿Por qué? Porque él llega con condiciones. Él tiene su agenda y le dice a Dios, aquí está lo que puedes hacer en mi vida. Y no le dice al Señor, dame la agenda tú, yo voy a comenzar a trabajar en mi vida. Ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, versículo 3. En vuestro ayuno buscáis vuestros propios intereses y oprimís a todos vuestros trabajadores. Para contiendas y debates ayunáis. He aquí que para contiendas, debates, ayunáis, para herir con el puño inicuamente, y no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en los cielos. Así que vean el interés que tenía la gente. Buscaban a Dios, pero para poder que les ayudara con el enemigo, con el pariente que estaba haciendo de tropiezo. Y no solamente eso, sino pasaban por la necesidad del otro. Entonces, el trato con el prójimo tiene que cambiar. Yo tengo que entender que Dios espera que yo sea un instrumento de gracia para tratar con mi prójimo. Yo tengo que verme como la solución de los problemas también en el trato con el prójimo. Buscaban su propio interés. Yo, mire, pensando en eso, dice, ¿por qué yo busco a Dios? Usted tiene que salir del escenario. Tengo que buscar a Dios porque Él es Dios, dice su palabra. Fíjese que la tesis de Satanás, cuando trata y tienta a Job en el capítulo 1, es que Satanás dice que usted y yo no podemos amar a Dios por ser Dios, que nosotros amamos a Dios porque Él nos da cosas, pero cuando nos quita las cosas nosotros blasfemamos. Pues sí hay ese tipo de seguidores en el pueblo de Dios, que cuando Dios no hace lo que ellos quieren y como ellos dicen, entonces terminan dudando y terminan apostatando de la fe. Entonces la tesis de Satanás es esa, que nosotros vamos a amar a Dios si Dios nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos. ¿Acaso teme Job a Dios de baldes? Mira cómo lo ha rodeado de bienes. Quítale sus bienes y vas a ver si no blasfema en tu misma presencia. Esa es la tesis del diablo. Y es la tesis que está trabajando con algunos de nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros condicionemos el seguir a Dios a que Dios haga lo que nosotros queremos. Y entonces Dios dice, quítale todo lo que Él le ha dado y verás que es un siervo fiel. ¿No has visto a mi Job? Siervo fiel, prudente, no hay otro como Él, apartado del mal. Entonces Dios tiene fe en que nosotros podemos amarle sin necesidad que nos ofrezca el mundo, el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque hemos llegado a comprender que Él es el único camino. Bueno, amar a Dios es precisamente el punto más crítico al que tenemos que llegar, pero también no podemos dejar al prójimo de un lado. El verdadero ayuno, ayunen pero dejar de atar con impiedad a su hermano. Suelten las cargas de opresión, dejen libre a los quebrantados, suelten todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa, que cubras al desnudo y que no te escondas de tu hermano. Ayunar de eso es lo que yo quiero que vos dejes. Yo no quiero que dejes de comer para buscarme, quiero que dejes de hacer lo malo. Ese es el reto que Dios ¿no es eso lo que yo escogí? Bueno, ahora hermanos, fíjese que me llama la atención varias cosas aquí. En primer lugar, soltar todo yugo. Soltar todo yugo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Generalmente el yugo significa aceptar la autoridad de Jesús. Pero a veces nosotros le hemos puesto yugos a los hermanos también.
a las personas. Entonces tenemos que romper ese gobierno para que sean libres de escoger lo que Dios quiere. Que no te escondas de tu hermano. También debemos cambiar ese trato con el ser humano. Entonces, por eso es que la misión de Dios y la evangelización, si no se hace, es romper con el amor al prójimo. Cuando nosotros no volcamos nuestra vida a favor de los que no han escuchado el evangelio, estamos olvidando que nuestro prójimo necesita ser alcanzado. Cuando amo a Dios, por lo general voy a tener un deseo de hablarle a las personas y alcanzarlos para Cristo. Así que hay que cambiar esa actitud y hay que cambiar también esa motivación que Satanás pone en nuestra cabeza, hermanos, y que Satanás nos hace creer que las cosas que nos pasan porque Dios se ha descuidado de nosotros y que lo malo o lo bueno que tenemos es porque estamos andando con el Señor. Dios es bueno y no hay ni una sola tinieblas en Él. Todo lo bueno, lo justo, lo honesto proviene del Padre. Pero Satanás quiere que nosotros hagamos de nuestro pensamiento esa idea que tenía de Job. Él era el que tenía esa idea, Dios no. Cuando Dios miraba a Job, decía, es un hombre recto, perfecto y apartado del mal. Y había aprobado a Job, lo había bendecido porque Job había sido un excelente hombre que tenía su familia en orden. Pero Satanás decía, quítale y vas a ver. Ahora, yo creo que a todos en algún momento nos ha confrontado esa idea, hermanos, de que nos está yendo mal porque Dios no nos está queriendo ayudar. Quítese esa idea de su corazón. Mejor examine su vida porque puede ser que usted esté poniendo yugo sobre los demás, usted esté con el dedo amenazador y usted esté, ¿verdad?, poniendo carga sobre los hermanos, sobre otros, sobre sus familiares, exigiéndole a la gente que cambie cuando no, usted misma no ha cambiado o usted mismo no ha cambiado. Entonces ese asunto de exigencia no es de la gracia, dice. La gracia de Dios nos ayuda a nosotros a luchar para romper esos yugos de opresión. Satanás quiere que cambiemos eso. Ahora, así que ese trato con el prójimo hay que cambiarlo. Y por supuesto, hermanos míos, el siguiente paso que hay que hacer es que hay que cambiar también nuestras actitudes hacia lo que Dios es y a lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor es el que ha dicho aquí, mire, en el versículo 58, desde el versículo 10, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma al afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ahora fíjese, me llama la atención, estaba pensando en eso, si dieres tu pan al hambriento. Hermanos, no se trata de dar limosna al hambriento. Bueno, por ejemplo, mire, pues, y la verdad es que es un asunto que hemos caído en eso, ¿no? Cuando un mendigo le pide a usted y usted decide darle, ¿cómo le da? ¿Busca el billete más grande? ¿Verdad? ¿O busca la moneda más pequeña? Va aquí un espichicate, pura lata son. Es que hay una actitud, hermanos, de no compartir. Comenzamos a pensar que ese es un mendigo, que no merece, que saber si por Aragán está ahí. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es cuando nosotros decidimos darle algo, ¿qué hacemos? ¿Buscamos el billete más pequeño o buscamos una o dos monedas? ¿Verdad? Así nos ha pasado. Pero ¿qué dice aquí? Comparte. ¿Cómo es? Si compartes tu pan con el hambriento. Es más que una moneda, hermanos. Y aquí es donde tenemos nosotros que cambiar. Tiene que hacer ese cambio de actitud
hacia el necesitado también, para compartirles. Si compartes tu pan con el hambriento, y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, dará vigor a los huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Aquí está la promesa para nosotros. Hermanos, no podemos reparar portillos si nosotros somos huertos secos. Si nosotros no tenemos un río que provee suficiente para mantener verde el ambiente, entonces tenemos que trabajar en esa parte. Y eso solo lo hace Dios cuando nosotros le escuchamos, aprendemos a tratar con nuestro pecado, aprendemos a tratar con el tema del problema, con el trato al prójimo, y cambiamos de actitud en relación a Él. ¿Sabe qué? Dios dice, Dios es santo. Y, ¿cómo dice? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la santidad tiene que ser una parte de nuestra vida también. ¿Por qué? Porque para tratar con un Dios santo necesitamos tratar con este problema de nuestro pecado, nuestras desobediencias y nuestras rebeliones. Y entonces te lleva a ver a Dios como Él es, no como te gusta que fuera Dios. Nacerá tu luz, la gloria de Jehová será tu retaguardia, porque la santidad se verá en tu vida y delante de ti irá la justicia. No debemos buscar a Dios solo por nuestro bien. Bueno, hermanos, así venimos a la iglesia al principio. Generalmente así venimos, hermanos. Venimos porque queremos la ayuda de Dios. Queremos que Dios nos saque de un apuro. Tenemos un problema. Yo así vine a Dios. Vine porque yo me miraba y no me encontraba en el mundo. Y entonces yo necesitaba de orientación para ubicarme en la tierra. Vine así. Pero poco a poco mi visión de Dios fue cambiando. Y yo me di cuenta que Dios es lo que yo necesito y yo me debo a Él. Entonces, esa parte tiene que cambiar, tu actitud tiene que cambiar. Ahora, hay gente que un favor piensa que le hace a Dios acercarse a Él, ¿verdad? Piensan que una campaña le están haciendo al Señor al venir y adorarle. Dios no necesita nada de nosotros, hermanos. Él es absolutamente perfecto, dueño de todo lo que existe. Pero cuando nos acercamos a Él apropiadamente, vamos a encontrar la solución. No debemos buscar a Dios por nuestro propio bien. Fíjese cómo lo dice el Salmo 100. Venid ante su presencia con regocijo. Alabadle, bendecid su nombre. Él nos hizo y no nosotros mismos, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Alabadle, bendecid su nombre. Vea usted, entonces el adorar al Señor no es algo que haces solo porque entiendes que tienes que hacerlo, sino es un reconocimiento donde Dios está arriba de ti y nosotros estamos abajo. Es el origen de la vida, es el Señor. Él es el creador, es el redentor, Él es el sustentador, Él es el salvador. Separados de mí nada podéis hacer. Yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo abro y nadie cierra, cierro y nadie abre. Él es el primero y el último. Hay tantas cosas que se dicen de Jesús. Te debes a Él. Y todo lo que tienes también. Entonces, usa todo lo que tienes para honrarlo y darle gloria. Cuando cambiamos nuestra actitud, el cielo se abre, hermanos. Así dice, mire, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Pero el versículo 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Bueno, pero por aquí dice, clamarás a Jehová y dirá él, heme aquí. Te escuchará el Señor, ¿verdad? Te pastoreará y los tuyos reconstruirán los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar.
aquí está la meta de Dios para nosotros. Es que nosotros seamos reconstructores de las vidas de otros. Quita el yugo opresor. Jehová te pastoreará, en la sequía te saciará, dará vigor a tus huesos. Salud, hermanos, esto es salud para nosotros. Serás un huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca se agotan. Serás llamado reparador de portillos. Esto me encanta y aquí es donde yo quería que ubicaran. Miren, hermanos, el desafío de Dios para nosotros es que lleguemos a ser reparadores de portillos. Reparadores de vidas, reparadores de familias, y que llevemos la restauración del reino de los cielos a todas las naciones de la tierra. Restauradores. Ahora bien, yo estaba pensando, claro, hermanos, llegar a ser un restaurador, primero tienes que aprender a hacerlo. Y la primera cosa es, reconoce que te debes a Dios. Reconoce que no puedes servir a los demás si no tratas con tus acciones, tus actitudes. La gente no tiene la culpa de lo que me pasa a mí, siempre. Muchas veces fueron mis actitudes que me llevaron a esas decisiones. Hay que tratar con nuestro problema de actitudinal también y nuestra relación con Dios. Óigame, ¿cómo se ve usted ante Dios? ¿En deuda o ve a Dios como deudor suyo? Es una pregunta que será. Ahora, un reparador de portillos requiere tiempo, hermanos. Aprender a hacerlo requiere tiempo. ¿Por qué? Porque reconstruir lo construido es más difícil. Hay que botar paredes, hay que romper, hay que desarmar. Por eso es que la gente no se cura tan rápido. Entonces, el corazón de una persona que está como huerto del Señor tiene que entender eso. No es tan fácil, hermanos, no es tan rápido. Va a requerir tiempo, pero cuando comenzamos a hacer las cosas una a una en la vida de las personas y les comenzamos a guiar, comienzan sus vidas a cambiar y entran en esa dinámica del cambio que el Señor genera en nosotros. Pero sí requiere tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Paciencia. No van a salir los proyectos misionales de un día para otro. Pues bendito Dios, así quisiéramos. No vamos a construir los proyectos misionales bien plantados de un día para otro. Requiere trabajo, requiere dedicación, requiere entendimiento de cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Esa es la idea. Y la vida de las personas no se restaura, quisiéramos nosotros que se restaure. Si lo que hay es un cambio de actitud. Y cuando hay un cambio de actitud en las personas, hermanos, lo demás viene por añadidura. El cambio se da en la vida de las personas. Pero también debes preguntarte, el tema de tu salud, hay que descartar que no se trata de un asunto por rebelión de tu pecado. Porque dice aquí que el Señor te sanará tus huesos. Nosotros, hermanos, no creemos que Dios enferma a nadie, pero nosotros sí sabemos que hay actitudes que nos enferman y hábitos que nos llevan a nosotros a enfermarnos. Entonces, la vida es integral y necesita ser controlada. Y lo más precioso es, seremos reparadores de portillos. Yo creo que yo quiero ser parte de la solución y quisiera que esta iglesia decidiera ser parte de la solución. Pero para poder reconstruir se necesitan recursos de toda clase. ¿Ya? Necesitamos gente pensante, necesitamos gente inteligente, necesitamos obreros, necesitamos dinero, necesitamos instrumentos, necesitamos... De todo se necesita. Y por eso es que en el cuerpo de Cristo nadie está de más. Porque usted sabe hacer algo que yo tal vez no puedo. Y entonces ahí es donde podemos hacer. El pueblo de Dios ha sido acercado a su presencia. Ha sido llamado, hermanos. Todos estamos siendo llamados. Pero mi pueblo es el que responde al llamado de servicio, que asume las promesas de Dios para reconstruir la vida de los demás. El pecado siempre es una ofensa contra Dios y es una barrera. Cuando usted no hace lo que Dios dice que hay que hacer, usted está poniendo una barrera en su vida. Usted está poniendo un dique para que el río de Dios no corra. Usted está cerrando la lluvia para que riegue su huerto. Usted tiene que abrir, quitar esa barrera. Tiene que hacerlo como Dios dice que hay que hacerlo. Punto.
Tienes que aceptar la autoridad de Dios en su vida y la autoridad de su palabra y hacerlo como dice Dios. ¿Por qué? Así es como Dios trabaja con nosotros. Mientras usted no rompa con esa actitud, usted está poniendo una barrera que no deja que el agua de Dios, que da vida, riegue su tierra y la haga producir. Eso es parte de lo que hay que hacer. Entonces esa parte hay que romperla. Eso. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Israel su pecado, que han violado mi pacto y que han olvidado mis leyes y que se han paseado en su prójimo. Lo han hecho pedazos. Dice, tiene que cambiar esa actitud. Entonces nosotros, por eso, la predicación del Evangelio se relaciona con que nosotros ya no estamos pidiéndole a la gente que cambie. Nosotros vamos a llevarles el mensaje para que les cambie. Bueno, la tercera cosa es, tienes que saber que Dios no necesita de ti. No necesita de mí, hermanos, Dios, para hacer su trabajo. Él basta y sobra solo Él. ¿Ya? Pero nos ha invitado a nosotros a ser parte de su plan restaurador. Y su meta es que nosotros podamos ser y terminar siendo reparadores deportivos. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque uno de los mensajes de Jesús fue, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay muchas cosas que se han perdido en tu vida, en tu salud, en tu cuerpo, en tus recursos. ¿Por qué? Porque estabas desorientado y perdido. Pero acércate al Señor, Él vino a reconstruir todo, a salvar lo perdido. Pero, hermanos, para eso Dios nos llamó. Y cuando eso ocurre, hermanos, si usted termina y lee la historia de Job, a Job se lo llevó el río y lo arrastró, pues no lo mató. Pegaba gritos en esos recodos, dicen por las vueltas, cuando el río se lo lleva uno y lo tira contra el paredón. Pero fíjese que en la medida que Job va entrando y pasando la prueba, él va viendo luces y dice, yo sé que mi Redentor vive. Aunque Él me mate, yo esperaré en Él. Él puso la llaga, Él la cura. Y se aferra a Dios, y se aferra a Dios, y se aferra a Dios, y sale adelante. Y al final dice, Dios restauró a Job todo lo que le había quitado. Usted no pierde con Dios, nunca, nunca. Quítese esa idea, esa es una idea diabólica, que cuando usted invierte en la obra del Señor, usted va a perder. Usted jamás pierde con Dios. Y por eso es que el desafío a caminar con Dios siempre es un desafío de fe y de obediencia. Entonces yo quiero animarles, hermanos, a que no vamos a tirar nuestro punto de privilegio de ser instrumentos de salvación para otras personas. Sus amigos no van a oír del Evangelio a menos que usted les hable. Hábleles. Trate de abrir brecha ahí donde se encuentra. Ponga la palabra del Señor adelante. No tiene que usted predicar sermones, pero cuéntele su testimonio. Ponga a Dios de alguna manera. ¿Por qué? Dios quiere que usted lo haga. Porque Dios quiere que usted sea un reparador deportivo. Me encanta esa imagen y esa figura. Yo le decía al Señor, así quiero ser yo, Señor. Un restaurador. Porque toda la humanidad necesita ser reconstruida, ¿verdad? Donde quiera que estén los seres humanos. ¿Qué le dice usted al Señor? ¿Cómo responde usted al Señor? Yo le digo al Señor, sí. Heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo va a hacerlo el Señor? Él va a comenzar a trabajar conmigo y trabajando conmigo va a enseñarme cómo trabajar con los demás, pero lo hará. Y la meta es, me hará un reconstructor. Nada más y nada menos, ¿verdad? Así que terminemos orando esta mañana. Yo quiero decirte, el Señor te llama a romper con tus actitudes de rebelión contra Él.
La rebelión que el pueblo tenía no era que andaban bebiendo, malversando o haciendo, bueno, en algunos casos sí, dañando la vida de otras personas. Habían dejado su palabra en relación a su prójimo. Él dice: ama al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Se habían olvidado del prójimo y habían roto la relación con Dios. Por eso oramos esta mañana: perdónanos, Señor, perdónanos por nuestras actitudes pecaminosas, de rebelión, de egoísmo, solo pensar en nosotros, como que solo nosotros somos los que necesitamos. Abre nuestros ojos para ser como Jesús y orar: Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos, provéenos pan. Así orar, Señor, como que somos más que nosotros. Danos esa capacidad de vernos de esa manera. También, Señor, danos el poder para dejar el pecado y la rebelión contra ti. La desobediencia, esa actitud de hacer las cosas que yo quiero, pero no hacer las que tú deseas que yo haga. Eso, Señor, pone un dique en mi vida para que tu gracia no camine. Yo quiero hacerlo como tú dices, Señor. Dame el poder de hacerlo. Perdóname porque yo insisto, Señor, pero yo pongo mi vida en tus manos esta mañana. Y Padre, hazme un reparador de portillos, Señor. Donde haya guerra, llevar paz, decía aquel pastor. Donde hay odio, amor. Donde hay enfermedad, salud. Donde hace falta gracia, Señor, ahí tu amor. Pero que yo sea el canal, Padre. Usa mi vida, Señor. Que yo sea el canal de tu bendición para otras personas. ¿Quieres decirle al Señor esta mañana: Señor, hazme un reparador de portillos? Ponte de pie, únete conmigo esta mañana y dile: Señor, no quiero ser una persona egoísta, quiero ser una persona altruista y con las manos abiertas para ayudar a los demás. ¿Quién le dice al Señor: Señor, hazme así, Señor? Quiero ser un huerto donde tú riegues. Yo quiero que tu río corra, Señor. Quiero animarte, hermanos. No te estoy diciendo, quiero decirle, Señor, para que tú digas: Señor, yo quiero hacer un compromiso de ser esa clase de persona que nuestra iglesia y nuestras naciones necesitan. Señor, te doy gracias por las personas que estamos aquí hoy diciéndote: queremos hacerlo, Señor. Y nosotros somos los primeros que nos ponemos disponibles. Agarra nuestras manos, nuestros talentos y transfórmalos en instrumentos de gracia para otras personas. Usa nuestras palabras cada vez que hablemos. Y Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ver lo que te ofende y desecharlo, porque queremos ser personas íntegras y santas, como has planeado tú. Haznos un ejército de trabajadores en tu obra, Señor. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, oramos a ti. Amén, amén, amén.